Muy buenas noches a todos, estamos a 16 de julio 2025. Bueno, hoy vamos a tener la clase de aperturas. Vamos a empezar, quiero mostrarles una partida que jugó Alexander Alekhine contra Aaron Nisowicz. Una partida que se jugó en San Remo en 1930. Y se presentó una defensa francesa, por ahora la variante clásica con caballo C3. Bueno, acá las negras hay que tener en cuenta que tienen tres posibilidades importantes. Caballo F6, tenemos D por E que se llama variante Rubinstein, bueno, caballo F6 que se llama Steinitz o clásica, y la que vamos a ver hoy que es la variante Winauer con alfil B4. Alfil B4 lo que hace es que las blancas ahora tengan un gran abanico de posibilidades. Todo jugador de francesa, si juega con alfil B4, sabe que las blancas van a tener muchas jugadas a disposición, ¿no? Empezando, por ejemplo, con peón por peón. Pues también se puede jugar, por supuesto, alfil D3, caballo E2, A3 directo, dama G4. Bueno, y otras más que se pueden hacer, pero bueno, estas serían prácticamente las principales. Por supuesto que hacer todo esto sería imposible analizarlo en una hora. Así que me voy a dedicar exclusivamente a la variante principal que comienza con E5 para evitar la amenaza de las negras, que es peón por peón. Y tras el E5, lo normal con negras, a pesar de que hay muchas jugadas, como por ejemplo caballo E7, tienen B6 también. eh, la jugada principal es E5, tratando de contragolpear ahí en el centro, ¿no? O sea, tratar de destruir un poco el centro del tablero. Nuevamente, voy a poner su mute, José. Eh, Les comento que nuevamente las blancas tienen a su medida muchas jugadas. ¿Ok? Tienen que tener en cuenta eso, de que las variantes en este extremo de la apertura en la Winauer hay muchas jugadas con blancas y varias jugadas con negras. Y no es que una sea mejor que la otra, sino que a veces es cuestión de gustos. ¿Entendido? Bueno, la principal acá es A3 interrogando al alfil a ver qué va a hacer, ¿no? Si capturar o jugar la variante Armenia que es alfil A5. Esas son las dos principales contra A3. Otra variante con blancas también es dama G4 e inclusive peón por peón. ¿Sí? Esas serían más o menos las principales. Pero bueno, dado el gran abanico, como decía hoy, de variantes, la partida que les quería mostrar es la variante con alfil D2. ¿Ok? Esta jugada, que es la que usa Alekhine en este momento, es una variante, como verán, si esto lo jugó Alekhine en 1930, es una variante bastante antigua, ¿no? Prácticamente 100 años. Pero vamos a entender un poquito que es súper importante, antes de darles la palabra, lo que les voy a pedir que hagan un poquito de silencio, por favor, esperen un poquito. Vamos a ver la importancia del fil de 2 como variante, ¿ok? Vamos a centrarnos en esto antes de hacer las clásicas. Yo siempre les digo que hay momentos para hacer una pregunta. Y quiero que presten atención a esto, que se acuerden, esta variante fue introducida por Bogulgov, ¿ok? Aquellos que no saben quién es, este jugador ruso jugó dos campeonatos del mundo, las dos veces contra Alekhine. En las dos perdió, pero fue uno de los mejores jugadores de la década de finales del 220 y los 30. O sea, estamos hablando de un jugador muy fuerte. Y tiene una anécdota muy interesante que yo siempre la digo para que se acuerden de quién estoy hablando, que él cuando le preguntaban cómo iba a salir una partida decía: no, tranquilos, que cuando yo voy de blancas gano porque voy de blancas, y cuando voy de negras porque soy Bogulov. O sea, esa era la autoestima que el tipo se tenía. Bueno, esta apertura o esta variante, que fue tratada en su momento como una variante pobre, podríamos decir, pobre en el sentido de que no le daba buenas posibilidades a las blancas, luego tuvo un auge muy importante en la década del 80. ¿Ok? Para muchos de ustedes capaz que decimos la década del 80 y parece que fuera muchísimo, y bueno, sí, es muchísimo, estamos hablando de más de 40 años. Pero se le dio un auge tremendo y ahí fue, bueno, se revitalizó de vuelta y se jugó en los 80 y 90. Y después, como todo tiene su modo, en las aperturas todo tiene su modo, su época.
Y bueno, en esa época, entre los 80 y los 90, esta variante volvió a la vida y se jugó muchísimo. Y vamos a ver que vamos a utilizar partidas de esa época. Bueno, le toca mover a las negras, pero antes creo que Lara quería hacer una consulta. Sí, que también en esa variante, en una de las variantes, hay una que es en alfil por caballo y quedan peones doblados. Exacto, en la variante con A3 que estaba nombrando, en vez de jugar alfil de 2, A3. Es una de las tantas que se pueden jugar, correcto, es verdad. Bueno, ¿alguna otra cosita, Lara? Sí, Sí. que también en un momento de mi variante favorita para blancas es que está el peón envenenado. Ah, con dama G4, correcto. Sí, por eso dije que les mostré todas las posibilidades que tenían las blancas para que más o menos entiendan, y eso es lo que está diciendo la compañera, que en vez de jugar alfil de 2, a veces se juega dama G4 amenazando el peón de G7. Decir esa idea, la tuya, Lara. Sí, Bien. Bueno, llegado este momento, acá las negras tienen varias jugadas para hacer, ¿ok? Pero vamos a entender primero cuál es la idea de dejar este peón en el aire. La idea es la siguiente. Si las negras, que parece que ganarán un peón por peón, con C por D, en realidad esta jugada no es la mejor y es la que más favorece a las blancas. ¿Por qué? Porque ahora, después de caballo B5, la idea es atacar al alfil de B4. Entonces, ¿qué sucede? Si se cambian a alfiles, ¿sí? Después de dama de 2, las negras no pueden evitar que el caballo llegue a D6 y las negras estarían perdiendo el enroque. ¿Ok? Entonces, la opción que le queda a las negras es cubrir la casilla de 6, pero no lo pueden hacer de cualquier lado. Por ejemplo, ir a E7 no es conveniente porque el caballo después no tiene por dónde salir. Entonces la mejor opción sería jugar alfil F8 y ahora las blancas con la sencilla caballo F3 o alfil D3, al final este peón se va a recuperar y las blancas quedan muy bien en el centro, quedan con un caballo muy bonito ahí en D4 y las negras ven que han quedado retrasadas en el desarrollo, especialmente en el flanco de rey. O sea que esta línea, por decirlo de alguna manera, es lo que el blanco intenta hacer jugando alfil D2. Por supuesto que el conductor de las negras, si está bien preparado, sabe que eso no lo tiene que hacer. Y hay dos jugadas principales. Una, la que vamos a ver primero, es caballo E7. Y la segunda alternativa es caballo C6. Esa vendría a ser las dos ideas principales por parte de las negras. ¿Ok? En la partida de esta que vamos a ver, las negras jugaron caballo E7. Y ahora las blancas jugaron caballo B5. Hay otras ideas que también se juegan con F4 primero, pero eso permitiría que las negras jueguen caballo F5 y generen algún tipo de contrajuego en el centro. Esto se jugó bastante, hay bastante partidas, como dije, especialmente de la década del 80, donde después de caballo F3, C por D4 y caballo B5 entramos en líneas parecidas donde las negras retiran el alfil para conservar el peón de más y cubrir la casilla D6. ¿Ok? Entonces, las blancas, si quieren eludir esto y no perder un tiempo de peón, por eso la mayoría juegan con caballo B5, ¿sí? Ya amenazando otra vez la idea de, si quieren jugar alfil por alfil y doblar peones, y el peón de B4 quedaría muy débil, pero a su vez se amenaza caballo D6. Entonces, las negras acá cambiaron alfiles y ahora las negras se enrocan rápido antes de que el caballo entre a D6 y lo deje sin enroque. Bueno, ahora vamos a ver el estilo bien de las blancas. Las blancas ahora, aprovechando ese tiempito que las negras perdieron con el enroque, juegan C3 y mantienen la cadena de peones bien compacta. O sea, la idea es tratar de colocar todos los peones en casilla negra. Fíjense
que las blancas de alguna manera lograron un cambio favorable estratégico, que es cambiar su posible alfil malo, ¿sí?, que chocaba contra los peones centrales, y se ha quedado con el alfil bueno, que va a ir normalmente en lo posible a la casilla de 3, sería genial. Y además miramos del otro lado, del lado de las negras, y nos damos cuenta que quedó con el alfil malo, en vez de quedarse con el alfil bueno que dominaba los dos flancos. ¿Ven? Entonces, estratégicamente, el blanco se ha salido con la suya. El inconveniente que tienen las blancas así a primera vista es que todavía tienen una falta de desarrollo bastante importante en el flanco de rey. ¿Ok? O sea, el negro tiene que tratar de aprovechar esa circunstancia. ¿Ok? Bienvenido, Gael. Entonces, ahora las negras son las que tenían para elegir a ver qué hacer. ¿Ok? Y acá lo normal son dos cosas que tenemos que aprender. Si las blancas están muy bien en el centro, ¿qué tiene que tratar de hacer el conductor de las negras? ¿Qué opinan ustedes? ¿Destruirlo? Sí. ¿De qué forma, Lara? Por ejemplo, podría ser una jugada F6. Muy bien, correcto. Como C5 ya está jugado, tratamos de tocar la base, que es D4, y también con F6 tocando ahí el puntero, que es el peón de E5. De las dos maneras, muy bien, correcto. ¿Sí? Normalmente acá lo mejor para las negras es tratar de hacer F6, y si el blanco quiere conservar esa cadena de peones, en vez de desarrollar una pieza, va a tener que jugar otra vez un peón para sostener el centro. ¿Ok? Entonces está perdiendo tiempo, se está debilitándose un poquito en el flanco de rey, y más que nada sigue retrasando en el desarrollo del flanco rey. Entonces esas cosas las negras las tienen que tratar de aprovechar. Por ejemplo, siguiendo con el desarrollo, jugar caballo ahí, y si las blancas juegan caballo F3, en algún momento tratar de que este caballo, si llega a D6, tratar de inmediatamente de destronarlo de esa casilla, jugando caballo F5. ¿Sí? Por ejemplo, acá voy a hacer una jugada bastante brusca, que es obligar al caballo a que se mueva, y por ejemplo caballo F5. ¿Ok? En este caso, como las negras ya jugaron F6, ¿sí?, después de caballo por F5, peón por, fíjense, las blancas pueden jugar de esta manera, y fíjense cómo se sigue retrasando el desarrollo de las blancas, si es que el blanco quiere ganar un peón, ¿no? ¿Ok? Pero a cambio las blancas van a buscar el enroque largo y presionar sobre este peón muy rápido. ¿Ok? O sea que como ven, con blancas es muy riesgoso esta variante por el retroceso que tiene, porque mejor dicho, se retrasa demasiado el flanco de rey. Pero los beneficios son muy importantes si logramos construir un buen centro, y bueno, ni que hablar poner ese caballo en la casilla de 6. ¿Ok? Por eso me gusta esta partida, porque esta partida muestra los pros y los contras de cada jugador, ya sea de blancas o de negras. ¿Ok? Sí, perdón, yo me adelanté, Diego, me adelanté, disculpas. Hacemos el resumen de vuelta. Así que no se preocupen, la idea era hacer una entradita y ahora volvemos de vuelta, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta para los compañeros que ya estaban hasta ahora? ¿No? Bueno, entonces, haciendo un pequeño resumen de vuelta, desde el inicio, les contaba a los compañeros que hoy como apertura vamos a estudiar la apertura francesa, la defensa francesa, perdón, con la variante Winauer, que es esta que está acá. Sí. ¿Vamos a aprender la variante nada más que vos pusiste o vamos a aprender alguna otra? No, eso lo expliqué al principio y lo voy a volver a explicar de vuelta, Lara. No hay problema. Okay. Ahora lo digo de vuelta. Bueno, para los compañeros que están entrando en hora, les comentaba que vamos a estudiar la variante francesa, la variante Winauer, que es con alfil B4, y antes de proseguir, las otras variantes conocidas son la variante Rubinstein y la variante Steiny o clásica, que es con caballo F6. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a estudiar hoy es la variante de Winauer. Acá las blancas tienen muchas jugadas a disposición, ¿ok?
La principal, por supuesto, que es 5, ¿ok? Pero también se ha jugado, por ejemplo, A3, alfil por C3, B por C3, D por E4 y dama G4, que es una variante bastante interesante, ¿ok? Ahí a 3. ¿Correcto? Y otra jugada que pueden hacer con blancas también es directamente capturar el peón. Que esto en realidad se transpone a lo que se conoce como variante del cambio, ¿sí? Con el caballo en C3 y el alfil en B4. En vez de hacerlo en la tercera jugada, lo hacen en la cuarta. Hay otras jugadas que la utilizó inclusive Alekhine en esta posición, que es alfil de 3, que también se puede jugar, ¿sí? La idea es contestar a peón por peón con alfil por E4, ¿ok? Y hay otra variante que es caballo G2, que la idea es que después de peón por peón jugar a 3. Y ahora la mejor opción para las negras es retroceder con el alfil y dejarse capturar el peón tranquilamente. Porque si las negras se ponen porfiadas, por ejemplo así de esta manera, y dicen vamos a defender el peón a ultranza, acá las blancas consiguen una posición muy dinámica sacrificando el peón con F3. La idea es que después de peón por peón, jugar dama a por, y a pesar de que las negras estamos mirando y tienen 2 peones de más, la situación es prácticamente ganadora para las blancas. ¿Por qué? Porque la dama está expuesta y lo otro, fíjense en lo que es esta torta de pascualina, ¿no? De piezas atrás del todo. ¿Ok? Entonces acá las blancas pueden jugar caballo B5. Ahora la dama tiene que defender la casilla C7. Podemos pegar un jaque para defenderlo, pero fíjense, después de alfil E2, tapan el jaque y es que está amenazando el blanco ahora. Alfil F4, ¿ven? Entonces la ventaja de desarrollo probablemente es enroque corto, también se puede enrocar largo. La ventaja de desarrollo de las blancas es muy importante y bueno, estas situaciones para las negras no es lo más conveniente, ¿ok? Vamos a volver la posición para atrás. ¿Sí, Joaquín? Profe, que yo había visto en la variante esta que pusiste la última, que yo había visto una parecido, pero no, solo que no me acuerdo cómo era. Bueno, Creo entonces, que era una española. A ver, una en la española, creo, no sé. bien. No, en la francesa. Bueno, entonces, acá llega el momento de utilizar la variante más aguda, que es avanzar el peón, y las negras normalmente lo que quieren hacer es tratar de destruir estos peones acá. ¿Ok? Se juega muy poco F6, no es una jugada muy recomendable, pero si alguien quiere pegarle una bichada después, lo puede hacer. Recuerdo que hay algunas partidas de Botvinnik, ¿sí? en el principio, allá por la década del 50 del siglo pasado, que él jugó varias partidas con un F6 muy rápido, pero la posición es muy, muy inestable para las negras, porque debilitan demasiado el flanco de rey. Entonces no es la más recomendable, pero se puede jugar. Les decía a los compañeros que bueno, se puede jugar con caballo E7, se puede jugar también con B6 y la idea principal, que es la que vamos a ver, es con C5. ¿Ok? Buenas noches, Cristian, bienvenido. Entonces, C5 lo que busca es eliminar uno de los peones centrales, y es por eso que acá la variante principal con blancas es A3 interrogando el alfil. Por supuesto que el alfil no está obligado a comer, puede jugar la variante... ¿Se acuerdan cómo se llamaba la variante si se ponía el alfil en A5? Que lo dije hoy, cuando recién arranqué. Variante armenia. Muy bien, variante armenia, correcto. Pero ven, acá está la idea de A3. La idea es jugar contra alfil C3, B por C3 y tener un suplente para sostener el peón central. ¿Sí? Esto vendría a ser la variante principal de la Winauer, ¿no? O sea, las blancas se quedan con esos peones doblados, pero a cambio, ¿qué es lo que obtienen? ¿Qué tiene el blanco que las negras no tengan? Centro y facilitación para desarrollar las piezas. Bueno, a ver, otro compañero, ¿qué piensan? Ah, no, yo me acuerdo. Un centro fuerte puede ser, José. Sí, lo tiene. Diego. Lo que siempre lo decís, profe, pareja de alfiles. Ah, ok, sí, muy bien. La pareja de alfiles.
O sea, lo que obtuvo a cambio de quedar con los peones muy feos, porque si nosotros ponemos esto y dejamos solo la estructura de peones, nos damos cuenta que las blancas deberían estar perdidas. Quedaron con un peón aislado, peones doblados, esto debería estar perdido para las blancas. No se podría jugar. Pero ¿cuál es la compensación? La compensación es el alfil de casillas oscuras. ¿Sí? Que muchas veces el alfil sale por acá, se quiere colar y molesta mucho los agujeritos negros. Entonces, esa es la idea principal de las blancas. Pero bueno, en los finales, esos finales son muy difíciles para las blancas en muchos casos. Hay que jugar con mucha precisión. Entonces, mi propuesta de esta noche, en vez de hacer la clásica que es A3, jugar alfil de 2, que es una propuesta hecha por Bogulgov allá hace ya más de un siglo, es una variante muy antigua, pero lo que busca es tratar de no quedar con los peones doblados. O sea, si el negro dice, bueno, juego alfil por C3, acá el blanco puede comer de peón, pero lo más inteligente sería comer de alfil, y así de esa manera no quedar con los peones doblados, ¿ok? Por ejemplo, esto se puede jugar peón por peón, pero acá un detalle importante, porque tenemos para capturar de dos maneras diferentes. Y las dos maneras, que sea de alfil o de dama, sabemos que las negras van a querer contestar con caballo C6. Entonces, a ver, a pedido de Joaquín voy a poner el primer quiz. ¿Ok? A ver, sí, vamos a ver, ¿cuál les parece a ustedes que sea la mejor opción para las blancas? ¿Ok? ¿Están listos? A ver, ¿qué jugarían ustedes de blancas en esta situación? José, clicarse porque se me salió la clase. Es un quiz. Juegan las blancas. Profe, Espere un segundito que se termine el tiempo, compañero. Así ya deja. terminó. Exacto, en este momento se acaba de terminar, correcto. ¿Qué pasó, Joaquín? Dime. Que ¿puedo decir las jugadas? Vamos a explicar la jugada, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, es lo mismo. Bueno, a Casi. ver, permíteme, Joaquín. Bueno, lo que les había comentado es que las dos piezas pueden capturar el punto D4. Nosotros sabemos que muy probable a dicha jugada el caballo va a venir a la casilla C6. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros jugamos alfil por C3, por D4, tras caballo C6, las negras van a querer recuperar la pareja de alfiles. Entonces no tiene sentido retroceder el alfil porque nos están avanzando el peón. ¿Ok? Entonces tenemos que tratar de aprovechar, mejorar una pieza. Porque jugar alfil por D4 para después volver a C3 carece un poco de sentido. Entonces, la idea es mejor comer de dama, porque si el negro se apresura y juega caballo C6, esto sería un error porque permitiría mover a la dama con ganancia de tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la diferencia entre la captura de alfil y de dama. Entonces hay que estar atento cuando uno va de blancas, hacer jugadas que en la mayoría de los casos no hacemos. En este caso, bueno, sacar la dama tempranamente se ve justificado claramente. Entonces, volviendo a la posición anterior, tras alfil de 2, lo que quiere el blanco es que las negras capturen peón por peón. Esta es la idea principal. ¿Qué pasa si el negro destruye el centro, intenta destruir el centro con C por D4? Bueno, acá se ve justificado porque las blancas juegan caballo B5 y la ausencia de estos alfiles haría que el blanco después se entrometa en la casilla de 6 y sea muy molesto porque dejaría a las negras sin el enroque. Entonces, las negras tendrían que volver para proteger la casilla de 6.
y tienen dos casillas, o E7 o F8. También por supuesto tienen alfil C5, que esa parece razonable, pero el problema es que acá las blancas igual pueden tratar de explotar las casillas oscuras. Una, jugar dama G4 o jugar directamente B4, interrogando al alfil, y el alfil va a tener que tomar una decisión de retirarse. El tema es que si se va a E7, después este caballo como que no la tiene tan fácil. ¿Ok? El caballo de G8 después nos tenemos que preguntar por dónde sale. Es más, en estas posiciones siempre dama G4 gana tiempos para poner la dama en el flanco del rey, donde tiene ventaja espacial. Y la opción sería jugar alfil F8, pero ahí las blancas no solamente que van a poder recuperar el peón con el caballo, sino que también pueden desarrollar el otro caballo antes de capturar o de volver a capturar el peón. ¿Ok? Entonces, esta es la idea principal de las blancas al jugar alfil D2. ¿Ok? Ahora bien, las negras tienen dos jugadas principales, que son las más probadas, que son caballo E7 y caballo C6. Primero vamos a ir por la jugada caballo E7, y traje esta partida de Alekhine para que más o menos tener una idea de lo que puede pasar en este tipo de aperturas. Ahora le toca al blanco y la mayoría de las veces se puede jugar F4, y en caso de peón por peón, ahí sí jugar caballo B5 con ideas muy parecidas, no solamente de recuperar el peón, sino de colarse en D6 tras el cambio de estos alfiles. ¿Ok? Pero Alekhine en esta partida se apresuró a jugar caballo B5, creando la doble amenaza, ¿no? Entrar en D6 o cambiar alfiles. Por eso la jugada de las negras es prácticamente obligatoria. Cambiar alfiles y antes que le vayan a pegar el jaque, jugar enroque, salir de la posibilidad esa. Ahora el blanco tuvo tiempo de jugar C3 y quedar con la cadena de peones, que era la posición que hoy estábamos llegando justito cuando los compañeros de la mayoría llegó en hora y cuarto. Bueno, este es el momento importante. Acá, ¿qué hacer con negras? Y estábamos diciendo que una de las jugadas principales por parte de las negras es tratar de aprovechar la falta de desarrollo que tiene el blanco en el flanco de rey. Por eso, probablemente la jugada más justificable sea F6. Porque ahí las blancas tienen que tomar otra vez una decisión. Una, jugar con peón por peón, que permitiría torre por, y tras caballo F3 muy probable que no jueguen A6 y el caballo va a tener que venir a comer pasto. ¿Ok? Y esta posición, bueno, es una posición jugable donde las blancas deben de tener una pequeña ventaja porque, bueno, este alfil siempre va a ser un alfil malo, se domina la casilla E5. El caballo que está comiendo pasto en cualquier momento puede volver al territorio, a volver a jugar. Pero las negras siempre tienen o van a buscar algún tipo de contrajuego. Acuérdense que en algunas posibilidades, una de las posibilidades que tiene el negro, en algún momento, si se le permite, algún sacrificio de calidad para doblar peones. Pero eso el blanco lo tiene que evitar rápidamente. ¿Sí? Si se va a enrocar corto, tiene que tener cuidado. Volviendo a la partida, la otra opción contra F6 es seguir enlenteciendo el enroque con F4 y la partida sigue, pero ven que por fin el blanco va a intentar terminar el desarrollo. ¿Ok? Esto es otra posibilidad que se puede dar. En la partida que estamos viendo, Nisowich contra C3 utilizó una idea bastante extraña que es B6. O sea, tiene su lógica B6 porque lo que busca es, como este alfil es malo, lo va a intentar sacar por la casilla A6. ¿Ok? Pero claro, el jugar B6 enlentece un poco el juego y permite que Alekhine pueda poner el caballo en D6. Quizás más prudente hubiera sido jugar directamente caballo F5 y después buscar a ver si podía expulsar al caballo. Probablemente eso sea lo mejorcito. La cuestión es que tras B6, Alekhine juega F4, sostiene el centro, alfil A6. El blanco, bueno, por el momento sigue el desarrollo. Y el plan de Nisowich acá ahora se ve a las claras jugando dama D7. ¿Qué intenta hacer con eso?
Bueno, primero que nada, si se apresura Alekhine a jugar caballo de 6, le van a dejar sin enroque después de alfil por F1. Entonces Alekhine se ve obligado a jugar a 4 y las negras acá juegan caballo BS6. ¿Ok? Este es el plan de Denisovich. La idea de él es tratar de jugar caballo a 5 y aprovechar este agujerito en la casilla B3. Pero, ¿qué pasa? Alekhine también había previsto el plan de Denisovich y ahora encontró una forma de evitar el plan, que es lo que tienen que buscar ahora con blancas. ¿Cómo evitar el plan de Denisovich para evitar que juegue caballo a 5? Muy bien. Bueno, no había muchas alternativas y la única forma de evitar que el caballo llegue a 5 es quitarle la casilla con B4. ¿Sí? Esto que parece muy natural, Nisowich quizás en su momento no se percató, cuando inició el plan no se percató que esa jugada fuera la correcta, ¿no? Lo bueno que tiene B4 es que define un poco la situación en el centro, porque de alguna manera está obligando a las negras a que tomen una decisión a ver qué hacer, si comer para un lado, para el otro o avanzar. ¿Sí? En este caso, Nisowich prefirió comer en B4 y de repente ven que la columna C se abrió. ¿Sí? Parece que el negro tiene ventaja porque va a poder aprovecharla antes, porque además el blanco sigue con falta de desarrollo. ¿Sí? Pero esto, ¿cuál es la compensación? Por eso es importante medir bien cuánto tiempo podemos dejar el rey en el centro. En este caso, como Nisowich se ha dormido en los laureles y no ha abierto el centro, el rey todavía no corre ningún riesgo. Entonces, Alekhine se ha dedicado más al dominio central y consolidar su centro, que es lo que está haciendo. Si Nisowich no hace algo urgente, el centro de las blancas le va a dar siempre ventaja. Bueno, en este caso las negras jugaron alfil B7 para expulsar al caballo, pero el caballo se vino solito a la casilla D6 y ahora otra vez acá sí Nisowich comete un desliz bastante importante, ¿ok? Ahora sí Nisowich comete un error bastante importante. Pero antes de mostrar lo que hizo Nisowich, les voy a preguntar a ver qué harían ustedes en esta situación con negras. ¿Les parece? ¿Ok? Le toca mover a las negras a ver qué harían ustedes. ¿Cuál es la pieza más importante del tablero? En este caso el caballo de D6. O sea, uno no puede permitir que una pieza esté metida en el campo nuestro. Entonces de alguna forma hay que sacárselo de encima. La jugada probablemente sea caballo C8. Tratando de que ese caballo se desaloje de esa casilla.
Es verdad que después de caballo por alfil, seguido de alfil de 3, las blancas van a quedar mejor porque tienen más espacio y su alfil está en una mejor situación. Y además está aprontando el enroque. Pero bueno, dentro de lo que había quizás era lo mejor. La otra opción, muy interesante acá por parte de las negras, era jugar A5. Esta jugada era súper interesante. ¿Por qué? Porque si el blanco juega B5, el negro conseguiría la casilla B4 para su caballo, el cual no es fácil sacarlo, porque para sacarlo tendríamos que tener un caballo en D3 o en C2 o en A2. Entonces esto, a pesar de que el caballo queda como comiendo pasto porque no tendría retorno, ¿sí? Igual esto era súper interesante para las negras. Obviamente caballo C8 es mucho mejor que jugar caballo F5. Caballo F5 después de caballo por, peón por, esta posición con dos peones débiles y muy probablemente buscando en algún momento un B5, porque ahora yo como el caballo no puede venir a la casilla B4, puede venir a la casilla A5, pero bueno, esta posición probablemente sea muy buena para las blancas, porque ven que las negras van a jugar toda la partida con una pieza de menos, porque no va a poder entrar ni por la gran diagonal, ni por la diagonal normal que sería C8, G4. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quería hacer una pregunta? Yo Sí. quería preguntar, pero ¿no está para diagonal el alfil de casillas blancas? O capaz que podría ir por D8 y venir a E6 el caballo, donde tocaría el peón de F y el peón de D. Tú dices con el caballo retroceder. Claro, Sí. para reciclarlo. Sí, Y sí. tapas la diagonal Tú del de- alfil de casillas blancas. Tú dices jugar alguna de este tipo de cosas así, por ejemplo. Claro, Ajá, sí, y el tema es que, bueno, tarde o temprano las negras van a tener que debilitarse, ¿no? Antes de jugar caballo E6. ¿Esta es tu Sí. idea? claro. Ahí va, sí, también se Pero por lo menos tapa la diagonal blanca, que sería demasiado peligrosa. tapa la diagonal blanca. ¿Cuál diagonal blanca? ¿A cuál te referís? La de B a H. Ah, vos decís, vos decís, ahora no. Porque acá lo... Claro, saltar al caballo con F5 para... O sea, te queda el caballo... Ah, blanco, pará. pero Estamos por la hablando, diagonal. estamos hablando de cosas diferentes. No estamos hablando de esta posición. Vos estás hablando de otra. No, o Ok. sea, estoy hablando de, claro, de caballo F5. Por eso mismo. No es la posición que está en el tablero, aclaremos. Nathan está haciendo claro. otra pregunta de otra posición que vimos antes, pero ahora te entendí. Bueno, volviendo a la anterior, entonces, lo que decía Nathan es acá, ¿no? En esta situación, decís vos. Que esto... Claro, en vez de ir a C, ir a I para tapar Ah, la diagonal. ahora te entiendo, perdón. Claro, acá las negras tenían para elegir caballo C8 o caballo F5. Tú dices que es mejor caballo F5 porque bloquea esta diagonal, ¿correcto? ¿Es así? Claro, Ahí está, entonces esta es la posición que estábamos analizando. Bueno, como siempre digo, es cuestión de gustas. Acá lo que hay que ver es los pros y los contras, ¿verdad? Los pros es lo que tú dices, se bloquea momentáneamente esta estructura, esta diagonal. Pero ¿cuáles son las contras? Podés contestarlo tú, Nathan. las debilidades de B, el peón de D y capaz que en un momento va a poder cobrar un tipo en blanco tocando el peón de F para maniobrar el caballo a E6. Claro, de esta forma el peón D siempre va a necesitar algún defensor, ¿no? De la otra forma el peón automáticamente juega de la defensa, ¿sí? Sí, es una posibilidad. Capaz que a vos te gusta esta posición, pero bueno, estas debilidades son importantes y en la otra no existía. Pero podía darse también, por supuesto. ¿Ok? Volviendo a la partida, tras caballo de 6, las negras cometen un error que es F5. F5, ¿qué es lo que está buscando el conductor de las negras? Frenar en el futuro un posible con alfil de 3 y un F5, un posible ataque. ¿Ok? Y paraliza un poco el flanco rey. ¿Sí? Normalmente en la francesa,
como en esta estructura de peones, las negras siempre tienen ventaja de este sector del tablero, pero en este caso no está pasando eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las blancas, como avanzaron tanto los peones del flanco dama, las negras están siendo muy apretadas en ese sector del tablero. ¿Ok? Entonces, tras la jugada F5, quiero que piensen un poquito, ¿ok? Y les voy a poner acá un quiz. Pero no quiero que se apuren. A ver, ¿qué habrá hecho Alekhine en esta posición? Muy bien, vamos a lo nuestro. ¿Qué sucede? Las blancas, como el flanco rey se ha paralizado y comer al paso no es tan bueno porque estarían perdiendo su caballo, dicen, estaría buenísimo jugar B5, pero B5 tiene el inconveniente de que el caballo siempre puede venir a la casilla A5 y molestar por este lado de acá, por el flanco dama. Entonces, acá Alekhine encontró el talón de Aquiles jugando A5. ¿Sí? Ahora se está prohibiendo de alguna forma el peón por peón porque vendría B5 y ven que el caballo no sería bueno poner el caballo en B4 porque existe torre por peón y este caballo queda en una posición totalmente perdido, ¿verdad? Queda fuera de circulación de todo juego. Entonces, como el negro no puede comer o no le conviene comer, decide jugar caballo C8, pero ahora es un poquito tarde. ¿Ok? Es un poquito tarde porque los peones de las blancas han avanzado muchísimo. Entonces ahora de vuelta. Vamos a hacer un quiz más. A ver, ¿qué jugarían ustedes ahora de blancas? Estamos con los quiz. Yo para que les quede más grabado la estrategia de Alekhine. Muy bien. Como les costó, a muchos compañeros les costó hacerla de una. Vamos a ver la solución. Claro, acá jugar caballo por alfil parece un sacrificio. Porque hoy como que ese alfil no va a jugar, no va a entrar en juego. Pero ¿cuál es la idea de Alekhine de esta situación? Es que después del cambio, el blanco va a ganar mucho espacio y va a paralizar el flanco de dama. ¿Sí? Fíjense que ahora todas las piezas blancas entraron en juego, las que faltaban al menos, que en este caso es el alfil. ¿Sí? Así que, bueno, acá en esta situación, ya las blancas ahora tienen un plan bastante transparente que lo voy a preguntar. Ustedes vayan pensando a ver cuál va a ser el plan de Alekhine, ¿ok? Las negras trajeron el caballo, se enrocaron y las negras acá jugaron H6 antes que le vayan a jugar caballo G5 y esta dama quede en medio comiendo pasto. Bueno, acá sí, acá tenemos que ir a un plan, ¿ok?
quiero que vayan al chat privado, no se vayan a confundir. El chat privado es donde dice respawn. Y me digan a ver cuál podría ser el plan de las blancas. ¿Ok? Aprovechando que la dama está en una posición bastante feucha. Y hay un detallecito ahí que es la debilidad en la casilla C7 que me la marcaban hace un ratito, ¿sí? Con una variante. Entonces lo que hace el blanco es sumar todo su poderío en la columna C. Porque el blanco en esta columna se puede hasta triplicar. ¿Ok? Se puede hasta triplicar. Mientras que las negras no pueden hacer lo mismo. ¿Sí? En algún momento van a tener que ceder. El tema es que acá las negras, bueno, lo primero que hacen es tratar de oponerse a la resistencia del rival, no ceder tan fácilmente porque entraría la torre en séptima. Y acá las negras juegan dama E8, que parece una jugada súper extraña porque se autoclava en la diagonal. En realidad la posición estaba bastante complicada para las negras porque la opción que tienen es decir, bueno, saco el caballo a D8, pero ¿qué pasa? Después de torre C1... las negras pueden cambiar las torres, por ejemplo, tratar de cambiar todas las torres del tablero, pero tras torre por, caballo por, fíjense que los caballos quedan totalmente paralizados. ¿Ok? Y acá las blancas, bueno, podrían jugar dama C3 o dama C2, es lo mismo. Y las negras están en problema porque no tienen cómo defender el caballo. ¿Sí? A D7 no pueden ir, tendrían que retirarlo. Y tras dama C7 la partida se estaría terminando, estaría concluyendo. No tienen jugadas para hacer acá. ¿Ok? Estarían en problemas total. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos a volver atrás. Después vemos, Lara, a ver si nos da el tiempo. Volvemos para atrás. Quiere decir que la oposición directa no le está sirviendo. Entonces lo que trató de hacer acá Nisowich es hacer lo que le quedaba a mano, traer la dama para oponerse a que las blancas dominen la columna. Acá ven que se dobló, torre aquí, el blanco acá jugó dama E3, ¿sí? Aprovechando un poquito un detalle importante en la posición, había unos truquitos tácticos que tenía que evitarlo el conductor de las blancas. ¿Sí? Acuérdense que las blancas en algún momento, perdón, las negras en algún momento pueden saltar con su caballo, ¿sí? Y atacar a la dama blanca. Todavía no se puede, pero tiene que tener muchísimo cuidado de que ningún movimiento de caballo sea, no sé, por ejemplo, que le peguen un jaque o algo así, ¿tá? Pero Alekhine no se apura y se triplica en la columna. Fíjense cómo lo hace, coloca las torres en segunda y en tercera. Y después la dama en la primera fila. Se protege, se estaba atacando 4 veces el caballo. Y este es un momento importante porque las negras están totalmente atadas. El caballo de C6 está siendo atacado 4 veces y defendido 4 veces. Pero hay que buscar una forma de hacer algo con blancas. Entonces... ahora, por supuesto, le voy a poner un quiz. ¿Cómo aumentamos la presión en la clavada? ¿Qué fue? Es un grito, Lara. Siempre que hay una clavada, ¿qué hay que intentar hacer? Aumentar la presión. Aumentar la presión. Y en este caso, como que las blancas no tienen otra pieza. Así que hay que inventarla. José, ¿Qué pasó, Lara? lo hice en una, ¿entendés? En una. Bueno, me alegro. Bueno, muy bien. Sí, acá lo que las blancas hicieron fue retirar el alfil para amenazar B5. Porque C7 quedaría atacado 3 veces y solo defendido 2. Así que acá las negras realmente están perdidas y la única opción que tienen es traer una pieza a defender el caballo, a la torre. Por eso tuvieron que regalar un peón
para darle tiempo al rey a volver. ¿Sí? Acá el blanco otra vez amenaza lo mismo, pero el rey llegó justito a defender a la torre. ¿Ok? Y ahora quiero que observen bien la posición, porque esta siguiente jugada va a valer 20 puntos. Tienen que hacer la mejor jugada, o mejor dicho, la jugada que hizo Alekhine, que hizo que las negras abandonen. Listo. ¿Qué jugada hizo Alekhine para que Nisowich tuviera que abandonar? Después de muchos intentos, Gael y Mexi, bien ahí. Costó. Bien. Les cuento. ¿Qué sucede? En esta posición, miremos las piezas negras. ¿El caballo de C6 se puede mover? O mejor dicho, ¿conviene mover ese caballo? No. No, porque se pierde la dama. ¿El caballo de 7 se puede mover? No. ¿Por qué? Porque deja de defender el caballo de 6. Correcto. ¿La dama se puede mover? No. Bueno, se puede a E8, pero no se puede mover. ¿Por qué razón no se puede mover? ¿Qué pasa si jugamos dama E8? ¿Qué juegan a dama E8? Torre por caballo. Peón adelante, muy bien. Porque dejan de defender la torre. Correcto. ¿El rey se puede mover? No. ¿Por qué? Porque dejan de defender a la dama. No, porque dejan de defender la torre y viene B5. ¿La torre de C8 se puede mover? Sí. No, porque si no, se pierde el caballo de C6. ¿Y la torre de C7 se puede mover? No. No. Entonces, ¿cómo se llama esta se situación? la come. ¿Cómo se llama esta situación, jóvenes? Cuando el contrario no tiene jugadas normales para hacer. Exactamente, Suswan. ¿Tiempo qué? Suswan. Exacto. O sea, la obligación de mover hace que pierdan. ¿Ok? Hay una partida famosa que les recomiendo buscar, que es una partida entre Samic y Nisowich, que se llama La Inmortal del Suswan. ¿Ok? Pero en realidad, esta tendría que ser la Inmortal del Suswan, porque acá las negras no tienen movimientos buenos para hacer. Lo único que le queda es mover peones en el flanco de rey. Y un día se van a terminar. Entonces el único movimiento que podríamos tener como para complicar el juego es G5. Pero las blancas lo evitaron, ¿de qué forma? H4. H4. ¿Sí? Una de las maneras de progresar en ajedrez, y es obligatorio, es que Estudiar. Profilaxis. ¿quién dijo eso, profilaxis? ¿José? Exacto, José. Exacto, preguntarse qué amenaza al adversario. El adversario en esta ocasión es el negro. ¿Amenaza algo? No. Entonces, está en Suswan. Entonces lo que tenemos que ver es que la única alternativa que tienen las negras es jugar G5. Y bueno, nada. Como las demás piezas no se pueden mover, en este momento Nisowich dijo, bueno, puedo mover un peón a una casilla, el otro peón, pero en un momento se me va a terminar las jugadas. Es más, si mal no recuerdo,
si mal no recuerdo. El negro en esta posición creo que jugó G6 y Alekhine jugó Rey H2. Lo único que yo acá no la tenía completa, no sé por qué no estaba completa la partida. Y en este momento, después de Rey H2, ahí Cindy Sowich decidió abandonar, porque se dio cuenta que estaba en Southward. Y ta, seguramente se dio cuenta antes, pero dijo, está, mejor abandonar ahora que hacerlo dentro de un rato. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo, igual, capaz que H4 era mejor aprovechando, ¿no? Pero igual ya caballo, por ejemplo, de 2 o de 1, igual ganaba. Claro, igual H, porque igual el avance de G5 no es una amenaza. Bueno, pero Pero no acabamos de igual decir, depende de la perdón, capacidad Nathan, que te de corrija, ¿no? Perdón que te corrija. ¿No está en Southward el negro? Claro, igual de todas maneras perdían siempre. Bueno, ¿por qué le vamos a criticar el H4 a Alekhine? Bueno, la otra partida, gente, vamos a ver la otra partida. ¿Se acuerdan que en esta variante, esto no lo voy a explicar de vuelta porque ya lo vimos, esperen que voy a poner la posición. Yo les había comentado, nosotros lo que analizamos recién fue caballo E7. La otra jugada que se utiliza mucho es caballo C6. ¿Ok? Esta es la otra jugada que es una de las principales también. ¿Sí? O caballo E7 o caballo C6. Entonces, contra esto, la idea más o menos es la misma. Jugar caballo B5. Aprovechar o intentar aprovechar rápidamente el movimiento de poder entrar a la casilla de 6. Entonces, las negras tienen que cambiar y ahora las negras tienen que utilizar a ver qué van a jugar. ¿Ok? ¿Qué van a jugar en esta posición? Ven que la idea es la misma, meterse en la casilla de 6. ¿Sí? La clase termina a la 1:15, más o menos. No sabría decirte cuánto me lleva a analizar esto. Normalmente estamos terminando a 9:30, si no me equivoco, ¿no? Más o menos. Si puedo analizar todo esto que les quería mostrar. Vamos a ver. Bueno, acá las negras tienen dos líneas principales. ¿Ok? Vamos a analizar primero caballo D4. Bueno, acá podemos jugar caballo D6, pero estaríamos entrando con peón de menos. Así que lo mejor es recuperar el peón. Y ahora, a ver, si vamos entendiendo la posición. Le toca mover a las blancas. A ver, ¿qué jugarían ahora con ustedes? Sí, más o menos a 9:30, por lo que estoy viendo. Estaríamos terminando, Lara. Creo. Bueno, muy bien, déjenme ver las respuestas que pusieron. Además de la correcta. Muy bien, ok. Dame un segundito. Ahí, ok, ahora sí. Quería ver que me habían jugado. Muy bien, vi que muchos compañeros pusieron F4. Perfecto, F4 también era la jugada que se podía hacer. Ok. Y la otra es caballo F3, que es la que normalmente se utiliza por desarrollo. Ok. Pero la idea con F4 era perfecta y caballo F3 también. Ok, para recuperar el peón. Lo que no hay que hacer era apurarse con la dama, porque la dama quedaría expuesta al futuro ataque del caballo. Entonces, al fin y al cabo, la dama ahí no estaría bien. Mejor recuperar con la pieza. Bueno, ahora vamos a seguir una partida, una parte de una partida que se jugó en el año 1990 entre dos jugadores de más de 2300 de elo, que siguió de esta forma: caballo E7, ahora el blanco comió de dama, contrariando lo que yo les decía, y tras enroque
alfil de 3 y tras caballo C6 las blancas jugaron dama de 3, que es la jugada correcta por parte de las blancas, y no apurarse a ir al flanco de rey porque era muy apresurado. Por ejemplo, ponerse en F4 vendría a F6, y esta posición se puede decir que las blancas están bastante mejor. ¿Ok? La idea de las blancas es, si lo dejan, hacer una especie de sacrificio con H4 salud, caballo H5, y bueno, la partida continuó. Las negras le frenaron la iniciativa a las blancas. El blanco ahí no quiere comer al paso para no darle vida a la dama o a la torre. Y tras enroque, bueno, se surgió ahí una partida bastante movida, donde al final el blanco salió mejor porque tiene una pieza un poco mejor que las negras. ¿Ok? Y tiene más espacio. ¿Ok? La alternativa, que era la que estábamos viendo, es que coman de peón. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? En este caso, nuevamente quiero ver si ponemos en práctica lo que vimos en la primera partida, que tiene cierto parentesco. ¿Ok? Las negras jugaron C por D4, y a ver qué harían ustedes de blancas. Si la jugada fuera muy obvia, no lo pondría al quiz, ¿eh? Aviso por las dudas. O sea que tienen que pensar que no es una jugada muy obvia. Perfecto, jugada obvia. Ajaja. Muy bien. A ver qué fue lo que pusieron. Bueno, caballo F3 como jugada principal. Fue la que más se votó. Dar jaque con el caballo. Yo dije las jugadas obvias no la hagan. La votaron 9 veces. Caballo por D4 no, que se cuelga en el peón. La votaron 7 veces. Y después hicieron unas jugadas como alfil D3, que se dejan un peón. C3 también se votó bastante. No, C3 no. Se dejan otro peón. Bueno, la jugada correcta era F4. No apurarse, porque nada puede evitar este jaque. No hay forma de evitarlo ese jaque. ¿Ok? ¿Se podía jugar el jaque? Sí, se podía. Pero no era necesario todavía. Porque capaz que lo que queremos hacer es venir a recuperar el peón. No lo sabemos todavía. Por esa razón, el blanco eligió primero jugar F4. Y ahora que el caballo se coloca en H6, fíjense en la diferencia que hay con las variantes anteriores. El caballo, como no salió por E7, ahora puede venir por esta casilla y no interrumpe la diagonal, ¿ven? Y además quiere venir a la casilla F5. Y como el caballo quiere venir a F5, ¿qué hay que hacer de blancas apuradamente? Caballo D6. Pegar el jaque. Aunque en otra partida se jugó caballo F3 y el blanco no le dio importancia, ¿sí? Siguió con enroque largo y tras A6 se recuperó el peón, hubo un intercambio masivo de caballos por todas partes del tablero y se llegó a esta final donde las blancas siempre están un poco mejor. ¿Por qué razón? Me gustaría que me lo escribieran por el chat, individual, así todos pueden contestar. A ver, por el chat individual. ¿Por qué las blancas están mejor en esta posición?
Muy bien. Acá la gran diferencia que hace la diferencia en la posición es la ventaja espacial, el hecho de tener un peón en quinta. Y segundo, y muy importante, las negras tienen una pieza mala. O si ustedes quieren decir que es lo mismo, pero al revés, una pieza buena para las blancas, que es el alfil que puede jugar por los dos lados. Fíjense que las blancas pueden tomar decisiones en el flanco rey, ¿no? Un famoso trampolín o al apoyo del peón H y el trampolín por la tercera. Y este alfil va a ser muy activo, ya sea por D3 o inclusive, en algún caso, ¿por qué no? En E2, que quedaría más a la defensiva, pero no estorbaría tanto a las piezas. Mientras que las negras no tienen mucho que hacer acá. Lo máximo que van a poder hacer las negras es ocupar la columna y tratar de buscar algún tipo de contrajuego por la columna o cambiar damas. ¿Ok? Era importante que las blancas se enrocaran, por otro lado, por una pregunta que me hicieron, que hay que tener cuidado, por ejemplo, contra G4, este tipo de jugadas que a veces se nos van de las manos, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, no solamente por caballo E3, sino por caballo H4, donde ese caballo realmente sería bastante molesto. Por ejemplo, si jugamos caballo F para dejarlo comiendo pasto, en realidad ahora ese caballo tiene retorno y esto le daría algo de juego a las negras, ¿sí? Tener un poquito más las piezas. Tengan cuidado porque me olvidé comentarles que este caballo a veces es muy molesto en esta casilla, ¿ok? Bueno, volviendo a la partida, esperen que voy a poner la partida como estaba. Uy, se me fue. Denme un segundito. Que voy a poner la posición como estaba acá. Bueno, la cuestión es que no voy a mostrarles toda la partida porque es súper larga. Pero después de los cambios... Uy, se me fue de vuelta. ¿Dónde estaba? En enroque largo, perdón. Denme un segundito. Acá. Esta es la posición. Después de A6 se cambiaron los caballos. Y esta es la posición que estábamos analizando. Y es levemente mejor para las blancas. El blanco, en vez de seguir el desarrollo, decidió pegar el jaque primero, que es la jugada que todos queremos hacer. El rey se fue a F8 y ahora el blanco tiene que ir a recuperar el peón. Y se llega a uno de los esquemas muy clásicos, que es quedarse con el peón aislado, pero al menos sacarnos de encima ese caballito de D6. Después de los cambios y el cambio en D4, este tipo de finales es levemente favorable para las blancas. Esta partida que les estoy mostrando es una partida que jugó Boris Spassky, el ex campeón del mundo, en el año 1989, cuando jugó en una partida en Alemania y su rival era García Palermo, ¿sí? En esta situación, fíjense cómo de a poquito Spassky, sin apuro, va a aprovechar primero que nada su ventaja de espacio para luego iniciar o intentar iniciar un ataque sobre el rey. Acá las negras lo frenaron, pero ahora viene una jugada bastante extraña, ¿ok? Quiero que piensen un poquito, creo que este, si no me equivoco, va a ser el último quiz, ¿ok? En esta situación le toca mover a las blancas, ¿ok? Tienen que pensar como Boris Spassky. ¿Están listos? A ver, ¿qué harían ustedes de blancas en esta situación? Tienen que entender por qué Boris jugó con el alfil a E2. ¿Para qué habrá puesto el alfil en E2?
Bueno, muy bien. Bueno, la idea de las blancas es tratar de aprovechar un poco la situación del rey negro que está más precario, ¿no? O sea, su enroque está más debilucho por las casillas oscuras. ¿Sí? Hay que tratar de ser ágil y la jugada que tenemos que ir a buscar es G4. Lo que pasa es que G4 suena interesante, pero nos eliminan el caballo. Entonces, si queremos jugar G4 y arruinar un poco el enroque, lo que hizo Spassky es, primero eliminó el caballo, el alfil, perdón, que defiende la casilla G4, y ahora entró con todo por el flanco rey. ¿Sí? Acá la situación, el negro no va a comer porque no le quiere abrir la columna a las blancas, tampoco va a jugar de la otra manera porque es lo mismo, se estaría abriendo esta diagonal inclusive. Por eso acá las negras intentan cerrar un poco la situación, ¿sí? Pero las blancas tienen que mantener la tensión, ¿ok? Quiero que piensen un poco, no era el último quiz, ahora sí. Esta es una jugada muy interesante que hace Boris Spassky. Dama H4, las negras están amenazando H por G4. ¿Qué habrá hecho Spassky en esta situación? Bien, ¿quién levantó la mano? Yo. Diga yo. ¿Qué pasó? Diga. Vamos a hacer una jugada. ¿Y por qué? Ah, yo la quería decir. Bueno, pero hay que decirla y el motivo, ¿por cuál? Por eso, Ah, bueno. ¿quién de los dos lo hizo primero? Bueno, a ver, Gael, decí la jugada cuál es. Se nos cayó Gael. Torre G1. Perdón, es que con los de levantar la mano me confundí para hablar, pensando que eso era para el costo de hablar. Bueno, pero ¿qué torre, Gael? Hay dos torres que pueden ir a G1. La torre que está en H1. ¿Y por qué la torre esa y no la otra? Ahí sí que me mataste. A ver, Joaquín. Te explico por qué es la torre de H y no la de D. Sí, sí, por favor. Eh, eh, Y eran las Es que 4. yo te iba a explicar otra cosa, no pensé que te iba a explicar esto. Yo creo que sé por qué. A ver, ¿por qué? No estoy segura, ¿eh? A No ver, estoy segura. a ver, Lara. Bueno, Yo creo que es como para... Para. bueno, lo que... Para. Creo que es porque si hace con la torre de G, La torre de D. con la torre de D, efectivamente, creo que nada más está defendiendo. Y si hace con la torre de H, si por ejemplo comen, Bueno, para un poquito porque así avanzamos. Dame un segundito. Tenemos que preguntarnos qué amenazan las negras. Esa es la respuesta. ¿Qué está amenazando a las negras en este momento si les tocara mover? H por G4, Y después de H por G4, ¿qué pasa? H3 por G4. No. ¿Pero qué pasa después?
Dama por H1. Ah, dama por H1, muy bien. Claro, el tema es este, que no podemos comer de peón H, ¿ok? Porque nos juegan dama por H1. Y por más que ganamos la dama, estamos perdiendo mucho material. Y encima quedando en una posición muy fea. ¿Ok? ¿Sí? Es por ese motivo. ¿Ok? Lo que sí podía haber hecho el blanco, que era jugable, ¿no? O intentar jugar, comer primero peón por peón. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, después de peón por peón, la partida hubiera sido otra. Pero ven que la dama negra quedaba muy activa, atacando dos mochuelos. ¿Ven? Entonces, se podía jugar, era totalmente jugable, pero seguramente esto al conductor de las piezas blancas no le gustó. Lo que sí le gustó a Spassky es poner la torre mirando al rey y ahora comer el peón de H3 se ve ante la imposibilidad de que si comen ahí le comen en F5 o en H5 y ven que no se puede recuperar de peón porque queda clavado. Entonces aprovecha ese motivo táctico para amenazar otra vez peón por peón. Entonces las negras tuvieron que comer, el blanco come, otra vez se intenta capturar y abrir, a ver si puede abrir la columna. El negro se va de la clavada, ¿sí? Para no tener inconvenientes, ¿ok? Y el blanco ahora ya encuentra el talón de Aquiles, que es la columna G y el peón de G. O sea, el blanco va a comer cuando quiera, el negro nunca va a comer porque su estructura de peones quedaría muy fea. Entonces, aprovechando eso, Spassky se dobla en la columna. Las negras ven que previenen la entrada de las torres por rayos X. Y ahora mejora un poquito las piezas. Ven que todas las piezas negras están en el flanco de Rey. Y ahora fíjense en cómo el blanco quiere meterse a molestar por este lado o directamente por A3 y empieza a mirar todas las casillas de este otro lado también. ¿Ok? Las negras, bueno, no pueden hacer mucho. Esa jugada es un poco preventiva. Fíjense que Spassky no se apura a ir a comer peones ni nada de esas cosas. Primero acomoda al rey, pone al rey en seguridad, se hace una casita, ¿sí? Sale de los futuros algún jaque que le vaya a pegar la dama negra. Las negras se defienden. Ven que no se apura para nada, ¿ok? Eso es tener paciencia. Y ahora sí decide capturar. Las negras comen de caballo para tener al menos el caballo un poco activo. Pero ven que ya hay un objetivo. Es cuestión de tiempo para que el alfil mejore y cree otra vez alguna amenaza. Acá las negras se defienden. Y el blanco, sin apuro, como empieza a jugar donde tiene ventaja. Lleva las piezas hacia el flanco de dama. Las piezas negras quedaron todas ataditas. Bueno, ahí defiende la torre. Y ahora pensamos un poquito, ¿puede ser? No se apuren. Les voy a poner un quiz, ¿eh? ¿Están listos? Ahí salió. Siempre la táctica está presente en las partidas. Hay que estar muy, muy atentos. Esa fue una pista. Bueno, muy bien. Acá el tema que tienen las negras es que las piezas están muy atadas
sobre la columna G, sobre el punto G6, y la dama está defendiendo la casilla C7. Entonces, aprovechando eso, Spassky sacrifica la pieza, porque claro, si come de torre, viene torre por G6 jaque, tuvo que comer de dama y entró la dama, y ahora ven que el rey quedó totalmente desamparado en ese sector del tablero. El blanco fue a comerse los peones gratuitamente porque el rey no tiene a dónde escapar. Volvió con la dama, pegó este jaque de vuelta y ahora sí decidió abandonar porque se dio cuenta que le iba a seguir comiendo todos los peones. Porque si el rey vuelve, le va a pegar otro jaque, por ejemplo, ahí, póngale que el rey, no sé, puede venir a G7 o a F7 y se puede comer el de B6. Bueno, acá se come el de peón de E6 también. Pero de última le está comiendo este peón y son muchos peones por la calidad. ¿Ok? Y ahí está. Decidió abandonar porque este peón está perdido también. ¿También no se puede comer el de G dando jaques hasta traer la dama de 8? Sí, también podía. No, hasta de 8 no porque hay un dama de 7, pero sí. Podía hacer cualquier cosa. Yo me comí el peón de B6, pero no sé qué haría Spassky, les digo la verdad, porque ahí abandonó. En realidad, después del primer jaque decidió abandonar. Creo que abandonó en esta posición. Decidió en este momento rendirse. Bueno, en resumen, a ver, denme un segundito, que voy a poner la partida. En resumen, la posición crítica que vimos es, contra la Winauer, es esta posición. ¿Se acuerdan que había que jugar de blancas acá? ¿Quién se acuerda? Yo. Hago un quiz mejor. ¡Vamos! A ver quién se acuerda. ¿Cuál era la jugada correcta de las blancas en esta posición si el caballo salía por E7? Dijimos que habían dos que eran principales, pero había una que fue la que eligió Alecki. Profe, dijiste que terminaba a las 9:30 y no terminó esa hora. Ya son las 9:30 y todavía ni terminó. Son 9:28. Bueno, muy bien. La jugada entonces era caballo B5. Muy bien. ¿Tá? Y la otra posición, cuando el caballo... Dame un segundito y ya estamos terminando. En la otra posición, que era cuando salía el caballo por C6. ¿Cuál era la jugada correcta de las blancas? O al menos la jugada que estuvimos mirando. Te faltó preguntar si alguien lo hizo, Joaquín. Es que ahora está el leader. Sí, ahora lo puse porque estábamos terminando. Pues ya veo que Nata me va a querer reclamar el alfajor. Bueno, muy bien. Profe, yo te puedo reclamar 5.